Volvemos a Charlas en la U, nuestro espacio de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle para conversar acerca del manejo de residuos sólidos y en particular el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Cali. Caterín Arteaga, directora de comunicaciones, jefe de comunicaciones de Ciudad Limpia. Cuéntenos cómo una vez la gente se para, ¿cierto?, en sus hogares, entrega estos materiales los puede entregar al reciclador, ¿cierto?, o al prestador, en este caso del servicio. Si se le entregan al prestador del servicio, ¿qué sucede? A veces la gente se queja de eso, ¿no? Sí. Pero es que se llevan las dos cosas, lo que separé, ¿y qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que por obligación nosotros lo que tenemos que hacer es recoger todo lo que nos presentan, ¿sí? Los prestadores del servicio no deben esculcar las bolsas, o sea, la obligación del prestador es recoger todo lo que hay en espacio público. Entonces ahí es donde se pierde un poco el proceso de separación del que hablaba la profesora, porque la gente pretende que ya sea responsabilidad del prestador recoger, separar y garantizar que eso se vuelva a reciclar, que entre nuevamente a la industria, pero lo cierto es que también es responsabilidad del usuario, del generador, garantizar que ese residuo recuperable que con tanto esfuerzo ha separado, pues llegue a manos del reciclador, de una empresa, ya sea una organización de reciclaje, que la reciba y la aproveche de tal manera que efectivamente sí llegue al ciclo industrial y no es responsabilidad del prestador del servicio de aseo. Entonces, como deber de cada usuario es tener una empresa prestadora del servicio de aseo de residuos ordinarios, que es lo que hacemos en el caso pues de Ciudad Limpia, pero también debe garantizar que alguien se lleve su material reciclable, acercándose al reciclador. Lo que pasa es que hay una imagen un poco desdibujada de la labor que ellos hacen, ¿sí? Porque es muy importante. No hay una cifra exacta de cuánto se recicla realmente en la ciudad porque ellos casi ni lo reportan. Apenas ahora las políticas nacionales los incluyen dentro del proceso de reciclaje. Ya ahora los ciudadanos estamos pagando una parte de la labor que ellos hacen en el recibo. Pero también es muy importante que la gente se acerque a ellos. Desafortunadamente Cali no tiene un sistema no tiene un esquema, una ruta selectiva de reciclaje, que era lo que debería tener, pero sí existen los recicladores haciendo esas rutas. El señor con la carreta, el que va con el perro, con la señora, con el niño, son los recicladores de oficio que viven de eso y que garantizan que eso sí llegue nuevamente a la industria. Además que es una labor social entregarles el material limpio y seco. La gente dice, no, pero es que me rompe las bolsas. Pues que las rompe porque no hacemos una separación adecuada. El trabajo digno se pierde en el momento que ellos tienen que abrir una bolsa y encontrarse con de todo. Entonces sí, un llamado a los ciudadanos es: entreguémosle los usuarios a la empresa recolectora el día y horario que es, conozcamos la hora que pasa el carro recolector, conozcamos la fecha y no lo dejemos en espacio público. Tratemos de garantizar que el tiempo que esté en espacio público sea muy corto. O sea, el mínimo. El mínimo, para evitar que los perros la rompan, o los habitantes de calle, que no son lo mismo que los recicladores, porque también se confunden, y mantenemos el espacio limpio, y otro día o el mismo día antes o después le entregamos el material reciclado al reciclador de oficio y garantizamos que ellos no estén regados por toda la ciudad tirando, separando, en un tema también de dignidad y sobre todo que afean la ciudad. Muchos recogen y dejan su bolsita allí organizada, otros no lo hacen, pero también es responsabilidad del generador, de cada uno desde su casa, en las unidades tener un reciclador de confianza, las empresas identificar a quién le van a entregar ese material, porque sí es necesario que el ciclo sea correcto, porque si no se pierde todo lo que se hace. Profesora Marcela Navarrete, la universidad, en este caso la Universidad del Valle, en todos estos procesos que usted mencionaba ahora acerca de lo que es la cultura del reciclaje o de las 4 R's en este caso, y también en todos estos asuntos que son de orden también muy técnico, algunos requieren, digamos, todo un análisis de lo logístico. ¿Cómo viene trabajando? Bueno, primero, y esto hay que resaltarlo, digamos que complementando lo que nos decía la invitada, es que digamos que sí existe una ruta selectiva que la realizan los recicladores, y es muy cierto que la gente tiene una idea generalmente muy equivocada del reciclador.
cumple una función social muy importante, pero además una función ecológica muy importante, porque se encarga de que estos residuos sólidos que son recuperables, que son aprovechables, lleguen a los lugares donde van a ser utilizados como materia prima. La universidad, acorde con el plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio, pero también acorde con la sentencia que existe en la que se le da vida a una organización de recicladores, pues trabaja con recicladores en la recuperación de estos residuos. La logística es una cosa compleja realmente. No hemos logrado hacer entender en términos generales, pero también en la universidad, la necesidad de tener estos puntos ecológicos en los que los estudiantes, pero también los trabajadores en general, pues desde los profesores hasta los mismos aseadores, donde separamos estos residuos, deben estar. O sea, la norma nos dice cuántos, cuáles, dónde, tamaño, cada cuánto. Esto no se hace arbitrariamente, sino que hay previamente una investigación sobre, por ejemplo, el flujo de personas, cuáles son esos puntos neurálgicos, en qué momentos del día. Eso determina cuántas veces hay que recoger estas bolsas, asear estos puntos, y eso todavía nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Esa logística es también costosa. Sí, claro. Un punto de estos verdes o ecológicos es costoso, y para el caso de la universidad, que tenemos unos contenedores, pues esos contenedores también son costosos. Nosotros hemos logrado que nos los den en concesión, la empresa prestadora, pero a veces son víctimas del vandalismo, sí, también. Creo que los han visto en las fotografías, etcétera. Pues la logística, más allá también de lo instrumental que sería el tema de los contenedores, tiene que ver, por ejemplo, con la organización del personal de aseo al interior de la universidad. Entonces, cada cuánto se va a visitar, qué punto. Tenemos que tener claridad de que cuando pasa la empresa prestadora del servicio a recoger estos contenedores, pues tenemos que tenerlos listos, que hay que no esperar a que pase el carro para ahora sí sacar nosotros los residuos, sino que esta logística tiene que estar muy bien sincronizada, y creo que es a lo que estamos apuntando, a generar un sistema de información al interior de la universidad que nos permita fácilmente identificar esta ruta de recolección, con horas, con tiempos, con dolientes también, porque esa puede ser otra de las problemáticas, ¿no? ¿A quién le corresponde tal zona? Y bueno, aparece o no aparece. Hablando de la universidad. Sí, hablando de la universidad. Recordamos que la Universidad del Valle, en su sede, en su campus de Meléndez, tiene 1 millón de metros cuadrados. Sí, y tiene a veces una población flotante de 10, 12 mil personas. Wow. Entonces, por eso sí, hablamos las reflexiones de ruta, que usted hace, profesora, pues son tan importantes, porque es que, digamos, este es un caso importante, complejo, paradigmático, también en el tema del manejo de residuos sólidos. Yo quisiera preguntarle a Caterina Arteaga, en el caso, por ejemplo, de las empresas, de los restaurantes, que mueven tantos residuos, ¿cómo, digamos, trabaja una empresa como Ciudad Limpia para orientarlos y para que la separación, por ejemplo, mejore? Bueno, nosotros lo que hacemos en el caso de los restaurantes, en nuestra zona de operación tenemos varias rutas gastronómicas. Tenemos el Peñón, que ha sido un barrio que poco a poco junto con San Antonio han ido variando como su tipo, ya no es residencial, sino que ahora es comercial y es gastronómico, al igual que San Fernando. Nosotros hemos venido trabajando de la mano de los dueños de los restaurantes, de la mano de la comunidad también, de los residentes, porque se generan casos muy curiosos. Entonces, nosotros tenemos ruta nocturna, a las 7 de la noche arranca la ruta en Peñón y San Antonio, pero es que a esa hora no hay basura de los restaurantes. Entonces, hemos tenido que diseñar frecuencias adicionales, sí, trabajando muy de la mano con ellos,
para que después de que cierran dejen los residuos allí o nos los presenten de cierta manera para nosotros poder habilitar y los barrios amanecen limpios. ¿Sí? Desafortunadamente hay de todo, ¿no? El habitante de calle que llega y buscando comida rompe la bolsa y entonces la bolsa está llena de desechos orgánicos, que también es un problema gravísimo. De salud pública. Totalmente, sí, claro. Porque ellos llegan a comer pero rompen la bolsa y la bolsa que trae pescado pero tiene esa de pollo y tiene de todo, eso se convierte en unos temas de olores terribles. Y porque la gente pide lo que no se va a comer, porque muchos de los empleados de los restaurantes pues dicen no se tomó la sopa y la echan en el mismo tarro, pues y eso se convierte en una bomba literal, en el momento de compactar el vehículo, eso sale comida para todas partes, ¿sí? Entonces hemos venido trabajando con ellos en una cultura un poco de hacer un manejo al interior de su restaurante adecuado a los residuos, con una dificultad, y es que no tienen las condiciones técnicas, un poco de lo que usted hablaba, porque una casa devuelve restaurante de un día para otro y pues no tienen la unidad de almacenamiento de residuos, no les interesa, no es algo que se busca la cocina, se busca, no sé, el sitio del baño, pero el tema de la basura, de dónde van a poner sus residuos, no existe dentro de la lógica, solo hasta el primer día que abren y se dan cuenta que están generando un poco de basura y dicen, miércoles, ¿qué vamos a hacer con esto? Llamemos a Ciudad Limpia para que resuelva. Porque hay un problema de planeación total frente a eso. Nosotros hemos venido trabajando con las entidades del municipio para que se generen pues requisitos mínimos a la hora de construir o de dar autorizaciones para estos espacios para que tengan sitios adecuados, pero tenemos casos como las unidades deportivas que se hicieron en la ciudad hace poco que no tienen chutes. Entonces tú llegas a la unidad deportiva donde está el Coliseo del Pueblo y hay un solo chute que es del Coliseo, pero ahí está el velódromo, pero está el tipo de patinaje, el sitio de patinaje, pero no hay chutes. Y cuando ampliar, y la unidad deportiva de las canchas panamericanas tampoco tiene chute. Entonces la ciudad adolece un poco de eso y luego dice miércoles, y entonces ¿qué hacemos con la basura? Entonces tenemos, cuando hay eventos grandes, pues tenemos que tener a cielo abierto las cajas compactadoras, hacer recolecciones permanentes, pero no es lo ideal. Lo mismo pasa con los restaurantes. Y lo cierto es que las unidades de almacenamiento están definidas a partir de la ley, como dice la profesora, para que en caso de una emergencia la basura pueda quedar siquiera 3 días allí. Y no existen las condiciones. Por eso en caso de un terremoto, de un maremoto, de lo que pase aquí en Cali, vamos a tener una crisis ambiental muy grande, porque estas entidades no tienen dónde mantener sus residuos guardados mientras se resuelve pues la emergencia primaria. Entonces hemos venido trabajando muy de la mano con estos dueños de negocio para que hagan conciencia un poco, que aprendan a separar el residuo, que no echen la sopa y el jugo allí, sino que lo vuelvan. Somos de residuos sólidos, no líquidos. El transporte de residuos líquidos es un problema terrible porque por más que el carro esté sellado, vas a ver que va a botar líquido. Entonces hemos venido trabajando en la lógica de ellos, la ubicación de los puntos ecológicos de los que hablaba la profesora, charlas permanentes con los dueños, con las empleadas, con el mesero, con el que saca la basura, con el vigilante de la cuadra, porque todos tienen que participar. Y pues en la medida en que la gente no ve las condiciones, pues más o menos se hace loco. Cuando tú llegas a un restaurante donde están los puntos ecológicos, sí, tú lo piensas para hacerlo, pero si lo dejas todo allí, pues allí se queda y ya se vuelve responsabilidad del dueño. Entonces hemos tratado de generar esa conciencia. La teoría de las ventanas rotas. Totalmente. Una última pregunta para las dos. ¿Cómo ven, digamos, el tema generacional? Es decir, hoy los niños, los jóvenes, digamos, están más en el tema, o no es así. ¿Cómo ven ese aspecto que es tan importante y que, digamos, uno diría, puede estar allí en buena medida la posibilidad de cambio? Profesora. Sí, yo creo que este es un momento de quiebre en el que podemos distinguir dos generaciones sensiblemente diferentes con respecto al tema ambiental en general y en particular con los residuos sólidos. Los jóvenes, pero sobre todo los niños, cada día más están relacionados con el tema de residuos, la separación e incluso conocimientos sobre disposición final. Y eso es importante porque nos va a marcar un cambio tanto en la generación de esos residuos sólidos que en Colombia, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, un país pobre, pues se producen muchísimos residuos
De pronto no tan pobre, pero más no aprovechado. En desarrollo. Estamos hablando de aprovechamiento. Pero digamos que pobre sí, porque la cantidad de gente pobre que hay en el país es mucha. Entonces, yo diría que sí vamos a notar un cambio. Lo que pasa es que los procesos de educación ambiental son muy lentos. Se habla de que cada proceso se toma más o menos 3 generaciones para producir un cambio real. Y nuestro momento de cambio inició en el año 93-94 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la formulación de políticas más o menos articuladas para ese momento. Entonces estamos empezando a ver realmente que es el momento del cambio. Las generaciones anteriores son muy reacias al tema de la separación de los residuos, son, voy a decirlo, un poco insensibles con el tema ambiental, y es como si pues ellos ya vivieron lo que vivieron y ya de aquí en adelante no es responsabilidad de ellos, pero como lo decía anteriormente, esta es una tarea de todos, es responsabilidad de todos. Caterina, bueno, nosotros hemos descubierto que sí, efectivamente los niños son súper claves y hemos generado procesos. Nosotros tenemos al interior un área que es de relaciones con la comunidad y hemos iniciado procesos, porque además no puede ser el tema puntual. Para el cumplimiento de la ley, muchas instituciones educativas nos dicen, venga y me da una charla para yo anotar que me la dieron. Entonces hemos sido un poco reacios con eso y decimos, no, hacemos el proceso completo. Muestre a ver usted qué contenedores tiene, qué basura genera. Y por ejemplo tenemos un caso maravilloso con un jardín infantil que se llama Piruetas, donde nosotros lo que hicimos fue... Por mi casa. Sí, claro. Nosotros lo que hicimos fue ir allá, a mi hijo, sí, hablar con la profesora y decirle, mire, usted necesita que le ayudemos con el PEGIRS, perfecto. El PEGIRS lo tiene que hacer cada uno, el plan de gestión integral de residuos sólidos, nosotros lo acompañamos, pero vamos a armar un derrotero. Entonces arrancamos mirando cuánta basura generaban, nos fuimos y dijimos, bueno, ¿cuántas canecas tienen? Porque la gente dice, no, pero es que yo no tengo para comprar canecas verdes y azules, nada, esas mismas. Nos sentamos con los niñitos y las profesoras, ellas muy receptivas lo volvieron un tema mensual de trabajo, o sea, se volvió el proyecto del jardín durante eso, porque trabajo a proyectos total, durante ese bimestre, todos los niñitos tenían que ver con el tema ambiental. Entonces cogieron las canecas y ellos mismos dibujaron qué era lo que se ponía en cada cosa y pegaban que el tarro de la gelatina, que dónde iba, pero cómo iba, que limpio y seco. Fue un proceso muy bello. Aparte de eso ya metieron todo el tema del agua, el tema de los animales, en fin, ellos metieron todo el tema ambiental, y al finalizar ese grado escolar fue hermosísimo porque eran los niñitos en un video contando cómo iban a ser héroes del planeta, porque ellos van a cuidar el ambiente, porque ellos van a separar, porque ellos no van a generar. Y fue, o sea, a mí me paran los pelos hablando del tema porque fue súper emocionante. Yo estoy convencida de que esos niños van a seguir, además porque nos sentamos con los papás, las profesoras involucran al papá, entonces a todo el mundo le tocó empezar a pensar a la luz de su tema. El niño decía, vea, mamá, y no va, que hubo, que no ha separado, claro, que Hipólito son me dijo, replicadores. maravillosos, y yo estoy convencida de que esos niños no están dentro de ese grupo que aquí a 10 años van a cambiar muchas cosas. Entonces yo sí, nosotros en Ciudad Limpia pensamos que la apuesta está en los niños, que hay que hacer procesos reales de sensibilización, porque el niñito es consciente de que si lo tira al piso ensucia, ya lo sabe, y tratamos de ser muy pedagógicos con la ayuda de las profesoras, y creo que esa es una tarea que todos deberíamos hacer. Muy bien. Ellos son súper clave y nos van a ayudar a mantener la ciudad limpia. Muchas gracias, profesora Navarrete, muchas gracias, Caterina, por este espacio que nos permitió conocer un poco más acerca del manejo de los residuos sólidos y de la importancia de la formación de ciudadanía en este como en otros temas que es tan importante para la ciudad y para la región. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio Charlas en la U de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle.